el doctor Nicolás Olea. Aquí os quiero explicar que por problemas de logística y por tema COVID, bueno, Nicolás fue tan gentil de ofrecernos hacer la entrevista en su despacho, lo cual nos pareció maravilloso. Entonces, esta entrevista es la única de las que vais a ver que está grabada. Fue una gozada estar con él, me siento súper agradecida. Nos permitió ir muy al grano en preguntas, yo creo que interesan mucho al sector, porque Nicolás es muy amplio y él no habla solamente de cosmética, él habla de mucho más, ¿no? Pero es verdad que esto nos ha permitido ir como muy al grano a preguntas que me hacéis muchos de vosotros. Entonces vamos a pasar la entrevista, pero tenemos la gran suerte de que contamos con él para al final responder alguna pregunta en directo. Así que sin más, ponemos la entrevista y espero que la disfrutéis muchísimo. Bueno, pues hola Nicolás. ¿Qué hay? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu despacho con estas vistas maravillosas en Granada. Todo un placer estar aquí contigo. Un placer la visita. Y nada, bueno, como sabéis, el doctor Nicolás Olea es catedrático en la Facultad de Medicina en la Universidad de Granada, especialista en muchísimas cosas, pero lo que nos ocupa aquí es todo el tema de tóxicos medioambientales y en concreto vamos a enfocarnos un poco en la cosmética, en todas estas sustancias que rodean al mundo de la peluquería, que bueno, pues hemos estado mirando que hay bastante que decir, ¿no? De acuerdo, lo conocéis y lo hemos tratado con anterioridad y es ahondar en los nuevos conocimientos que hay de investigación y de clínica en el tema. Eso, procurar, bueno, pues que la información nos haga más responsables, ¿no? A la hora de elegir lo que queremos utilizar, sí, o cómo lo queremos utilizar. Sobre todo porque la confianza, tenemos una enorme confianza en la administración, sobre todo la administración europea, que es seria y probablemente el otro día leía que es de todas las organizaciones supranacionales, pues Europa es la que tenga los estándares más altos, ¿no? En la prevención del riesgo químico, tanto alimentario como ambiental, como ligado a fármacos o a productos de cuidado personal y cosméticos. Pero aún hay cosas que hacer y hay pues nuevos conocimientos que deberían de incorporarse a la reglamentación. Estupendo. Bueno, pues yo tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría que fuéramos desarrollando. Y bueno, la verdad es que hay una que siempre que te escucho, siempre que voy a alguna conferencia tuya, siempre hay algo que me ronda, que te quería preguntar así abiertamente, y es ¿cómo es posible que cuando vosotros, los científicos, presentáis evidencias, publicáis, pasen años y años hasta que luego eso se transmite, eso se convierte en legislación? El proceso es muy lento, muy lento, muy lento, y además en algunos casos desesperadamente lento o desesperantemente lento porque lleva años, ¿no? Hay un asunto que hemos hablado en muchas ocasiones que aún no se ha plasmado en regulación, que es el efecto combinado, el efecto cóctel, ¿de acuerdo? Si hay múltiples componentes en la composición de un cosmético, si un ciudadano, una ciudadana española media utiliza 17 productos diarios y un varón 14, desde el gel hasta el desodorante diario, cada uno de ellos tiene una media de 35 componentes, nos interesaría que el estudio de riesgo incluyera el cóctel de todo lo que uno se ha puesto sobre la piel o en la boca y que se hiciera un estudio sumatorio de todos esos componentes y no limitarse a la seguridad que da la aplicación de uno de ellos individual o incluso un componente único dentro de cada una de las composiciones de uno de los utilidades. Entonces, ese problema de cóctel no se ha incorporado y hace que coge enormemente la percepción y la apreciación del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo no se hace de forma adecuada y una de las cosas que estamos presionando, que se consideren eso entre otras muchas cosas, ¿no? La susceptibilidad personal, la edad de la persona que se expone, su situación personal de embarazo, de lactancia, claro, toda una serie de circunstancias que no se han tenido en consideración hasta ahora. Por supuesto, hemos superado un montón de pruebas previas, pero queremos ser más estrictos, ¿no?
Esto responde un poco porque a mí a veces me dicen las personas cuando les apunto, ¿no? Igual algún cosmético que tiene ingredientes que ya me consta que son dudosos, cuando menos, me suelen decir, Elena, pero si esto ha pasado un control de sanidad, si esto está autorizado, no puede ser. Absolutamente, es una de las ventajas, ¿no? Ha pasado ese control, pero lo que tienes que decir, dice, no, es que el control que queremos es que sea más estricto, porque hay sospechas razonables de que esto tiene un efecto. Y es cierto que nosotros no tenemos los mismos estándares de otros países, pues porque hemos progresado mucho, pero nuestro límite de conocimiento está ahora aquí y es el que queremos que el nuevo conocimiento científico se incorpore en esa regulación. Tienes que convencerlos, como nosotros estamos convencidos, de que esas exposiciones, aun siendo más cuidadosas y más delicadas y de menor riesgo que a lo mejor en otras sociedades, siguen contribuyendo a la carga de enfermedad. Eso es lo que nosotros estamos viendo. De hecho, hay unos patrones de enfermedad en las sociedades desarrolladas que son distintos a los patrones de enfermedad de las sociedades menos desarrolladas y están ligados esos patrones a muchas de las exposiciones particulares que tenemos en estas sociedades. Esas son las que nos preocupan a nosotros. Y tú tienes que seguir insistiendo en que queremos ser muy cuidadosos. Hay un principio, ¿te acuerdas que hemos comentado muchas veces, que es el principio de precaución o de cautela, que es, mientras que nosotros como clínicos, epidemiólogos y científicos tengamos la sospecha de una asociación, tú no tienes que esperar a que la confirmemos. Claro. Lo que tienes que actuar es de forma anticipatoria, eliminando o disminuyendo esas exposiciones. Que estamos en lo cierto y hay una asociación de causalidad entre esa exposición y un daño grave, cáncer de mama, pues perfecto, ha sido sabio. Que después no se consigue asegurar, bueno, pues entonces simplemente alguien ha dejado de ganar algún dinerillo, pero no ha sido una pérdida enorme, ¿no? Claro. Es decir, que todas esas son las reglas nuestras. Cuando tú hablas con los clientes, pues tienes que decirle, bueno, es que estos son conocimientos científicos. Te voy a decir una clave más para que ellos se convenzan. Que tú estás pagando, porque todo esto es investigación pública, generada y financiada por dinero público, que tú quieres que esos resultados, de forma más temprana, se incorporen a la regulación, ¿no? Claro. Ese es el escenario en el que estamos. Sí, principio de precaución. Absolutamente. Bueno, pues yendo un poquitín sobre el mismo tema, a ver, tengo aquí un dato que lo voy a leer para no equivocarme. Bueno, hay un estudio que dice que desde el año 1950 se han sintetizado más de 140.000 nuevas sustancias. Sí. 140.000, que no, bueno, sí. Sustancias químicas hablamos. Y entonces dice, de estas sustancias, 5.000 son las que se producen en mayor volumen y menos de la mitad han sido objeto de algún examen de seguridad o toxicidad. Así es. Mira, el censo, siempre estamos discutiendo con esa cifra. ¿Cuántas hay, no? Pues parece que sí, que de todo el siglo XX la química de síntesis ha incorporado esas 140.000 sustancias. Europa tiene 146.000, Estados Unidos tiene registradas 120.000, otros más. Son sustancias químicas, te voy a decir una cosa muy interesante, muchas de ellas derivadas del petróleo, porque a partir de los años 60 ya aparece toda la industria del petróleo y sus derivados. El petróleo no solamente es la combustión y la calefacción y el combustible para aviones, barcos y coches, sino que es la industria química de síntesis a partir de los derivados de esos combustibles que ha llenado el mercado de productos con nuevas propiedades, productos que en muchas ocasiones no existen en la naturaleza. Reconoce toda la historia de los años 50, 60 con los compuestos organoclorados, ¿no? Compuestos orgánicos que incorporan cloro, desde el DDT a los PCBs. En los años 70-80 los compuestos organobromados, los retardantes de la llama, para que las cosas no ardan. En los años 90 los compuestos perfluorados, cadenas de carbono con flúor. Son compuestos de síntesis nuevos en esa lista de 140.000 que no tienen un equivalente en la naturaleza, algunos de ellos nunca han existido, y que de nuevo, de forma intencionada, se convierten en contaminantes ambientales que acceden a los organismos. Lo encontramos en los tejidos humanos, lo encontramos en la orina,
de nuestros niños. Y entonces entendemos que tiene que haber una adaptación a esos compuestos. Aprender a metabolizarlos, aprender a eliminarlos, aprender a convivir con ellos. Y mientras tanto, mientras que aprendemos, que seguramente aprenderemos de aquí a no sé cuántos años, pues vamos descubriendo sus efectos en salud. Y nos gustaría que los sistemas de evaluación de la toxicidad de esos compuestos fueran por delante o a la par que su puesta en el mercado, pero el proceso de evaluación es muy lento. Europa hizo un trabajo enorme desarrollando el famoso REACH, que es un nuevo sistema de registro y utilización de compuestos químicos, probablemente el más avanzado de todo el mundo occidental, y que quiere que las test de obligado cumplimiento para el registro de un nuevo compuesto químico sean cada vez más exhaustivos y considere su capacidad para producir cáncer, carcinogenicidad, su capacidad para producir mutación, mutagenicidad, su capacidad para influir sobre la reproducción, reprotoxicidad. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de los CMR? Y nosotros añadimos, y su capacidad como disruptor endocrino. Y entonces se les atraganta, ¿no? Yeah. Porque, ¿cómo? Sí, no es ni carcinogénico, ni mutagénico, ni reprotóxico, pero interviene en el equilibrio hormonal. ¿Y eso cómo se mide? ¿Y eso qué hay que hacer? Entonces la discusión de cómo se mide, qué hay que hacer, lleva años. Más de los que nosotros desearíamos, ¿no? Entonces, pero en esos años el producto está en el mercado. Por supuesto, por supuesto. No se aplica en el principio de precaución. Primero se lanza ciñéndose a los mínimos de seguridad, y después cuando nosotros insistimos de que son mínimos, que hay que aumentar la exigencia, pues empiezan a hacerse negociaciones de cuáles serían los tests que deberían de hacerse, y realmente eso lleva mucho más tiempo del deseable. Es increíble, y es que esto es lo que me deja perpleja, ¿no? Dices, bueno, eso es todo legal. ¿Sabes? Pero es una decisión, es muy interesante lo que estás contando, porque es una decisión política. Claro. Y la decisión política de las prioridades la imponemos nosotros, porque nosotros somos los que hacemos la política, me refiero a los ciudadanos. Sí. Nosotros somos los que votamos y somos los que elegimos a los parlamentarios europeos, que es el lugar donde se discute nuestro día a día. Elena, no se discute la carrera de San Jerónimo. Yeah. Allí se están discutiendo otras cosas. Nuestro día a día se está discutiendo en el Parlamento Europeo, y como yo te he dicho más de una vez, ¿eres capaz de identificar un solo representante tuyo en el Parlamento Europeo? La gente mira a la derecha y izquierda diciendo, no. Ni idea. Allí se están decidiendo las leyes que después se aplican a nivel nacional de forma obligatoria y se desarrollan en reglamento, en los que incluye todos esos temas que tú estás hablando. Pues bueno, un poco siguiendo los consejos del doctor Nicolás, es lo que desde el Congreso también lo que queremos es esto, ¿no? Aplicar el principio de precaución. Ante la duda, mejor evitar ciertas cosas. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquitín a hablar de los disruptores endocrinos, si te parece. Muy bien. Es un palabra que para muchos es extraño, no saben qué es, entonces explícanos un poco qué es un disruptor, dónde está. Mira, yo creo que ya la gente se irá, gracias a vosotros, se irá familiarizando, y el nombre ya no es tan raro, ¿no? Era una traducción directa de endocrine disruptors, pues ya está, disruptores endocrinos. Son sustancias químicas que una vez dentro del organismo modifican el equilibrio de las hormonas. Y cuando digo el equilibrio es que las hormonas son mensajeros químicos. Por ejemplo, el estrógeno comunica el ovario con la mama. Es un mensajero químico perfectamente diseñado, se conserva en miles de especies, el mismo estradiol está en el animal que en el humano, y ese mensajero químico puede ser, como alguien me dijo el otro día en una conferencia, hackeado. Entonces hackean el mensaje hormonal. Digo, hombre, voy a incorporar la palabra esa. Hackean el mensaje. Pues esos componentes químicos, disruptores químicos, hormonales, endocrinos, hackean el mensaje de la hormona. O bien la producción de la hormona, o la unión a su receptor específico en el órgano blanco de su acción. El caso es que alteran el mensaje. Y alterar el mensaje de la hormona significa hablar de cualquier enfermedad, desde problemas tiroideos, problemas de metabolismo, problemas de hormonas sexuales, de estrógenos, de andrógenos, de vitamina D,
de cualquier sistema hormonal es susceptible de ser hackeado. O sea, que pueden tener que ver, porque ahora hay como, se oyen muchísimo personas tanto con hipo como con hipertiroidismo. Fundamentalmente. Hay una relación. Absolutamente. Esto está comprobado ya. Hay una cosa muy interesante que tú y yo hemos comentado alguna vez. Hay enfermedades nuevas que aparecen ser consecuencia de determinadas disfunciones, no se sabe de dónde te ha llegado esa disfunción y hay un candidato importantísimo que es la exposición química ambiental que te está diciendo yo soy el causante de la disfunción. Lo hablábamos el otro día con lo de alopecia frontal esclerosante, que tú lo has denunciado como una situación cada vez más frecuente en la clínica, ¿no? en el trabajo en la peluquería. Una de las hipótesis es que está vinculado a una hipofunción tiroidea, a un hipotiroidismo. Y nadie se explica por qué vivimos en un país de hipotiroideos. La hormona o la segunda medicina más vendida en España es la hormona tiroidea sintética. Como tiene una fácil solución, nadie le da demasiada importancia, pero al final te das cuenta de que todo el mundo es antes o después hipotiroideo. Siempre borderline. La hormona hipofisaria ligeramente elevada, la hormona tiroidea ligeramente baja. Una de las hipótesis que nosotros manejamos para ese hipotiroidismo es la exposición a compuestos químicos disruptores endocrinos que hackean el mensaje hormonal. Y tenemos una serie de candidatos para ese proceso. Y por eso nos interesa enormemente la exposición real de las personas y ahora empezaremos un estudio para ver si esas personas que sufren de la alopecia frontal y tienen diagnosticado un hipotiroidismo tienen mayor exposición, midiendo, por ejemplo, los productos químicos que a ti te interesan, cosméticos, en su propia orina. Sí, eso es lo que hacemos. Al final intentamos asociar en estudios clínico-epidemiológicos la enfermedad con una hipótesis patogénica y con una exposición. Cuando después de 3 años conseguimos hacerlo, nos dicen, bueno, estos son estudios epidemiológicos que no son vinculantes, porque son asociaciones estadísticas, pero no son pruebas. Yeah. ¿De acuerdo? A ellos les gustaría que nosotros cogiéramos a la gente, lo voy a decir en voz baja, le diéramos la medicina por vía oral en dosis masiva y demostráramos la asociación y la causa. Como eso no es posible, pues nos tenemos que limitar a hacer pues, estudios descriptivos y tratar de vincular la exposición con la causa. Está claro. Y entonces, es que esto es importante también, porque ahora en el mensaje de la cosmética hay muchas personas que dicen no, esto no porque es cancerígeno, ¿no? Es como hay gente que ya está, digamos, despierta a que hay ciertos ingredientes que se utilizan en cosmética, pues, pero es que aquí estamos hablando de que no solamente son cancerígenos. Absolutamente. Estamos hablando de múltiples... Así es, lo que estás diciendo es muy interesante porque ya hemos conseguido que de ese CMR, carcinogénico, mutagénico, tóxico para la reproducción, ya se ha conocido y utilizado, incluso en el lenguaje coloquial, es que tal sustancia es cancerígena y mucho más popular, sí. Pues nos gustaría que gracias a vosotros y a la divulgación, no, es que es carcinógeno, es mutagénico, es reprotóxico o es disruptor endocrino. Claro. Y entonces también fuéramos siendo, estar avivados de esos riesgos, ¿no? Entonces, Nicolás, ayúdanos un poco a reconocer disruptores endocrinos en cosmética. Pues mira, la lista es grande, no hay ninguna lista oficial, por supuesto, porque eso sería, bueno, pero hay determinadas sociedades, como es la sociedad danesa, que tiene un cuidado especial y hace público la información científica, esté o no el producto regulado, ¿no? Y ahí en algunas ocasiones en nuestros congresos hemos mostrado esa lista y aparecen en primer lugar los ftalatos. Los ftalatos son múltiples, son muy conocidos porque han sido durante años plastificantes. Todo el mundo sabemos que están prohibidos su uso en plástico que el niño se lleva a la boca. Se prohibieron como ablandadores del plástico en chupetes, tetinas y biberones porque eran mordedores que el niño se llevaba, pero no obstante tienen un montón de utilidades como ablandador del plástico
o en cosméticos como uno de los componentes para la estabilización y la diseminación y evaporación del resto de los aromas y sustancias que lleva el cosmético. Están restringidos algunos de ellos en los cosméticos, pero otros muchos están utilizados. De hecho, cuando se restringen o se prohíben algunos, aparecen sus primos hermanos, Claro. donde la evidencia científica de daño es menor, hasta que de nuevo los volvemos a incorporar porque hacemos más estudios indicando que hay un riesgo. Entonces, tú sabes que hay muchos fabricantes que dicen sin ftalatos y de forma radical lo han eliminado. Perdona, ¿corto esto? Te estaba contando otro dato, ¿no? Además de esos ftalatos, que están muchos de ellos prohibidos y restringidos y aparecen nuevos y son sustituidos, nos interesan los alquilfenoles, que alguien los conocerá porque uno de los más famosos es el nonoxinol, es un espermicida, forma parte de los detergentes, está muy restringido. Nosotros publicamos la primera evidencia de actividad hormonal en el año 1988 y se prohibió el 14 de julio del año 2019. Es decir, 31 años está bien, ¿no? Es que sí. 31 años. Ese nonilfenol se publicó su actividad estrogénica, que era conocida de antiguo, pero se había olvidado en modelos in vitro en el año 88. En el año 90, 90 y algo, se identificó como causante de la feminización de los peces en los ríos americanos y europeos. En el año 2003 se publica como causante de la feminización de las carpas en el río Ebro. En el año 2008 lo describimos nosotros en la sangre de todas las españolas, ¿de acuerdo? De las españolas, no de los españoles, de las españolas. Sí, de la mujer. En el año 2019, un estudio epidemiológico de carácter nacional español, MCC Spain, lo asocia con cáncer de mama. 31 años después. Y el 14 de julio del año 2019 se publica la prohibición en el mercado europeo. Y decimos nosotros demasiado tiempo, desde que se demuestra que es estrogénico y que es un disruptor endocrino, hasta que se regula y se le pone el San Benito de que está asociado con cáncer de mama, es mucha gente expuesta. Pues bien, pues ese alquilfenol ha sido uno de los constituyentes de los cosméticos que se ha ido poco a poco restringiendo. Aún sigue siendo el espermicida que está en las esponjas, en los óvulos y en los preservativos, porque ahí no ha llegado la restricción, es farmacológico y es otra liga. ¿Qué son los fármacos? Claro, si luego hay problemas de fertilidad, ¿no? No lo sabemos, pero ahí está. Pero ahora tendrá que ser los farmacólogos y la regulación farmacéutica la que diga si es conveniente que para evitar el embarazo utilice un compuesto que es débilmente estrogénico, ¿no? Claro. Pero después de esos ftalatos y ese alquilfenol están el ejemplo de las dimeticonas, que han sido reguladas hace menos de un año. En la Unión Europea, las dimeticonas son aditivos en los cosméticos, sobre todo en champús y geles, lo que llaman ellos de lavado, que se van con el agua. Y entonces, como se van con el agua, no son malas para las personas, aunque tienen un enorme impacto ambiental que ha hecho que no se permita su concentración en los cosméticos superando tal nivel. Cuando el fabricante tiene que ponerlo en ese nivel, no le vale la pena porque no es efectivo para su función, ¿no? Entonces la dimeticona empezó por la D4, la D5 y la D6, que ahora ya están restringidas hasta que lleguen a prohibirse definitivamente cuando se vea que son inútiles. Son las que conocemos comúnmente como siliconas. Absolutamente. La silicona es un nuevo invento. Cuando antes hablamos de los inventos de los químicos, pues esto es imitar la química del carbono, pero con su primo hermano, con el silicio, la química del silicio. Como se dice en inglés, silicon, pues nosotros decimos silicona, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hablarlo, igual que sabemos de la química del carbono, tenemos que decir, la química del silicio. ¿De acuerdo? Claro. Las siguientes en esa lista son los parabenos, que ahora hemos hablado mucho tiempo, porque están en todo. Están en los textiles, están en los alimentos y están en los cosméticos. Son como los biocidas o los preservativos o los preservantes de la contaminación bacteriana más baratos y más universalmente extendidos.
están tan en todos sus sitios, que están en la orina de todos los españoles. Cuando yo digo todos los niños españoles me dan parabenos, la gente se disgusta enormemente, pero está en el 100% de la población. Y lo que tienes es una distribución de los diferentes componentes de la familia. Una vez es el butil, otra vez el propil, otra vez es el butil, el metil, pero todos son los parabenos, que son muy frecuentes. Son claramente disruptores endocrinos. En la serie de danesa están reconocidos fundamentalmente como estrogénicos. Mimetizan las hormonas sexuales femeninas y se lucha por su prohibición. Pero en lugar de luchar por su prohibición de forma armonizada, que haya sido para todos, son los propios fabricantes los que deciden no emplearlos. Y te vas al supermercado o a tu proveedor de cosméticos y te dice con letras de oro sin parabenos. Sí. Y tú contentísimo porque por fin has encontrado un aliado en un determinado fabricante que está avivado del problema y lo ha suprimido de esa formulación. Pero te gustaría que, independiente de que tengas esta conciencia, independiente de que sepas leer, si son peligrosos no estén en las formulaciones. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Después, más abajo de los parabenos, están un grupo muy delicado, por el cual nos han tachado de todo cuando hemos hablado de la actividad hormonal de los filtros ultravioleta. Y no me refiero solamente a la benzofenona, sino también a los canfenos y a los iscinamatos. Es decir, que los grandes grupos químicos que se emplean como filtros ultravioleta en cosmética son hormonalmente activos. Esto es en la serie danesa. Digo la serie danesa porque es la única serie oficial de un país comprometido. Si dijera la serie científica, habría bibliografía suficiente como para llenar esta mesa. Pero esto es un país que por fin decide hacer público ese tipo de compromiso con la actividad y luchar por su restricción, ¿no? La aplicación. Después de las benzofenonas, oxicinamato y canfeno, pues sustancias como el triclosan y el triclocarban, que están también en disruptores endocrinos tiroideos, por su acción antitiroidea, en otras palabras, contribuyendo a ese hipotiroidismo que los clínicos encuentran vinculado a la alopecia frontal fibrosante. Es decir, cuando yo hablo con mis compañeros médicos les digo, a ver, ¿tú quieres candidatos para esa enfermedad hipotiroidismo que tú estás viendo en la consulta como una alopecia particular? Sí. Digo, pues no busquen más. Muchos de ellos son constituyentes de los propios cosméticos. Trata de ver si disminuyendo esa exposición disminuyes o mejoras el cuadro de hipofunción tiroidea y mejora la clínica. El problema es que entre el mundo sanitario hay más interés en el diagnóstico y en el tratamiento que en la prevención. No tenemos una perdona cultura. Que te interrumpa, Sí. pero aquí tengo que decir que yo, por ejemplo, en alguna ocasión con algún dermatólogo, que ellos consideran que soy, vamos, como su enemiga. Porque Sí. claro, están recomendando a las personas que se den una crema con benzofenonas, con un filtro solar, todo el año, por si acaso. Sí. Así es donde quizás es uno de los colectivos más reacios, porque en los estudios farmacéuticos vinculados al uso farmacológico de estos compuestos no están considerados estos efectos. Es decir, le está entrando a la facción de farmacia la información por el conocimiento de medio ambiente y muchas veces eso se hace muy difícil, ¿no? Claro. Porque acuérdate, el orden de regulación es lo más regulado en el mercado es los farmacéuticos, puesto que hay ensayos clínicos que prueban, como todos sabemos ahora mismo, ¿no? La vacuna, ¿no? La seriedad que hay para asegurarse de la eficacia y la inocuidad de lo que estás proponiendo, y eso en farmacia le da al clínico pues un respaldo de que aquello es fiable. ¿Cómo no va a serlo si en sus contraindicaciones o en sus efectos secundarios no está descrito tal fenómeno, ¿no? Claro. Y en cambio nosotros entramos desde la vía de la exposición, le decimos, es que la gente está orinando esto o lo tiene en sangre, y cuando hacemos un estudio eso se asocia con determinados defectos.
tendrás que empezar a darte cuenta cuál es tu contribución como dermatólogo prescriptor para esa exposición, ¿no? Porque probablemente la exposición es por múltiples vías. Estos parabenos están en los alimentos, son preservativos de los alimentos. Entonces están entrando por vía dérmica en la utilización cosmética o de productos de cuidado personal, pero están entrando también en vía digestiva. Nuestro último trabajo, que estudia textiles, describe, y ahora la Unión Europea se ha puesto muy nerviosa, la presencia de parabenos en calcetines para niños menores de 3 años. En una publicación en la revista más importante de salud y medio ambiente que hemos hecho. La portada de tu libro. Sí, en los calcetines, ¿no? Y entonces se acaba de constituir, nos llamaron el otro día, una comisión de expertos, no conocemos a ninguno, pero bueno, de 15 expertos para ver qué pasa con los parabenos y los bisfenoles en los textiles. Digo, pues pasa que alguien lo está utilizando y no sabemos cómo ocurre esa exposición. No sabemos si ocurre durante el lavado o porque el niño se come el calcetín, ¿de acuerdo? Pero alguien tendrá que controlar que junto con cosméticos y con alimentos contribuye a la exposición del día a día, ¿no? Pues es que esto que estás comentando de la alopecia es muy interesante también porque a mí me consta que hay productos capilares que ya te los venden con protector solar, con filtro químico solar, para cuando vas a la playa que se te estropee menos el color del pelo. Pues son situaciones que tendríamos que explorar. Yo veo, y lo hemos comentado tú y yo, hay una buena facción de dermatólogos cada vez más interesados en el tema, sobre todo cuando ahora se les da alguna explicación mecanística. Los médicos son muy dados a que se les explique la patogenia, por qué ocurren las cosas, ¿de acuerdo? Cuando ya tienen una explicación de que determinadas enfermedades pueden estar ligadas a determinados signos, ya sí empiezan a interesarse más en ver si eso vale la pena explorarlo. Espero que en este año lo exploremos y podamos dar, por lo menos, como tú me has dicho, recomendaciones de precaución. Claro. A lo mejor no conseguimos hacer la super asociación estadística, no sé cuánto, pero si la asociación es creíble, alguien podrá empezar a decir, esa práctica mejor no la siga. Y volviendo al tema de los parabenos, que decías que ahora, bueno, pues hay muchas marcas que ya ponen sin parabeno o en inglés paraben free, es muy frecuente, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque me consta que se utiliza, a ver, la función del parabeno sobre todo es de conservante. Así es. Entonces, al quitar el parabeno, están utilizando otras sustancias, y me pongo las gafas para decirla bien, Sí. porque es, por ejemplo, la metilisotiazolinone. Sí. Esto es un conservante que aparece en muchas fórmulas de cosméticos cuya portada pone sin parabenos. Esta sustancia yo he leído en algunos informes, tanto de Francia como de Estados Unidos, a través de las páginas de consulta, que dicen que es una sustancia tremendamente irritante, alérgena, incluso con acción neurotóxica. Así es, mira. Cuando me hiciste llegar esa información, porque no es un producto que nosotros estemos estudiando entre los disruptores endocrinos, pues uno se va a los informes de la Unión Europea y entonces me hice con este que tiene fecha 17 de marzo del año 2020, ¿no? Y es una rectificación en la evaluación de la metilisotiazolinona en cosméticos. Entonces retoma la información previa, acuérdate que es del año 20, de este año, y dice que se mantienen en que en la dosis en que está formulado no tiene por qué dar problemas de sensibilización, ¿de acuerdo? Es decir, como siempre, hay una relación, admiten el problema, pero en la dosis de formulación, sobre todo porque son rinse-off, productos de lavado. Sí. Te los pones, pero se quita. Pero en algún momento se ha publicado en la literatura otro nuevo efecto adverso, que es el respiratorio, problemas respiratorios cuando se usa como parte de desinfectantes. Entonces de nuevo dice, bueno, tenemos que reevaluar la información basado en la nueva evidencia científica. Eso es el pan nuestro de cada día. Siempre hay una nueva revisión que toma otro tiempo,
porque hay un nuevo punto de enfermedad o de objetivo o de observación que no había sido considerado con anterioridad. Claro. Y te da siempre una sensación muy buena de que hay un control muy estricto y la gente encargada de esto está siempre avivada y está pendiente, está vigilante, pero te da un poco la sensación de que te caes de la sartén, sales de la sartén para caer en el fuego. Hemos asistido en tantas ocasiones de las sustituciones por algo que no era mejor. En la historia de los talatos es esto: el dietil, el siltalato, el dibutiltalato fueron sustituidos por el DIMP, el disononiltalato, que resulta que también es antiandrogénico. ¿De Guatemala o Guatepeor? De Guatemala, Guatepeor. El nonilfenol sustituido por el octilfenol. Ahora estamos asistiendo a la sustitución del bisfenol A por el bisfenol S. Dices, pero si es lo mismo. Y te dicen, no, no es lo mismo, no está regulado. Claro. Entonces, tenemos siempre una enorme sospecha de que se debería ser mucho más estricto en la búsqueda de alternativas. Quizá sea más que antes, ¿no? Y ahora mismo todo el mundo está muy pendiente de que las alternativas no sean peor que lo que se estaba proponiendo. Aquí dicen que en marzo del año 20 empieza la nueva reevaluación para ese efecto respiratorio de la dimetil-isotiaziloniona, pero veremos en qué queda, ¿no? Qué bien te sale a ti a la primera. Sí. De hecho, fíjate, esta es la página sacada del informe del año 20, ¿no? De marzo del 20, que es donde se quedó la evaluación, cuál es la nueva evidencia y qué es lo que planean para el nuevo revisión. Es decir, que hay gente pendiente de lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces, mi propuesta, ¿puedes evitarlo? Sí, evítalo. Es decir, que es otra vez, volvemos un poco al mensaje que queremos transmitir, ¿no? Desde el Congreso, que es, ante la duda, busca una alternativa. Exactamente. Es que la alternativa es peor, no siempre es peor, no siempre es peor, y puedes evitarlo pues buscando algo producido por alguien que tiene tus mismos criterios de precaución y que está muy alerta. Ya está. Y si tú te puedes unir a un fabricante, a un grupo o a alguien que entiende estos nombres y los lee de corrido y puede decirte, bueno, aquello que te había recomendado no es tan bueno como te había dicho, mejor sin esto o con esta alternativa, ve haciéndolo. ¿Por qué no lo vas a hacer? Claro que nos gustaría que eso fuera una misión de la administración y que lo hiciera sin tener que esperar a las denuncias, ¿no? Porque mira que nos está costando a nosotros el que todo lo que hacemos, costeado por el contribuyente en estudios clínico-epidemiológicos, en estudios sobre personas, sea utilizado para regular. Rara vez he utilizado ninguno de nuestros estudios para regular cuando le decimos, pero chicos, si es que la gente está mirando esto, que es que la exposición ya ha ocurrido, trata de disminuir la exposición, busca dónde se están utilizando y dile no lo uses, porque tú estás contribuyendo a la exposición. E imagínate que alguien te dice que es que los niveles de exposición son bajos. Y yo le digo, ¿cuántos bajos hacen un alto? Porque ni siquiera estás con la mentalidad de considerar el efecto combinado. Ahora lo llaman el efecto cumulativo. Ha tardado la Agencia de Seguridad Alimentaria, ayer sacó 2 informes, en sacar 2 informes de pesticidas, daño tiroideo, hipotiroidismo y daño neurológico. 10 años en hacer un informe sobre el efecto cumulativo, que es como ellos llaman ahora al efecto combinado. La palabra castellana que han eligido es no acumulativo, sino cumulativo. Y dices, 10 años para hacer un informe y la exposición que ha ocurrido durante los 10 años, ¿qué? ¿Pelillos a la mar? Bueno, pues un poco al hilo también de esto, tenía aquí apuntado que rápidamente comentar el fenoxietanol, Nicolás. Sí. Tan presente ahora además en todos los geles hidroalcohólicos. Mira, fenoxietanol, de nuevo, cuando me dijiste que estaba más interesado en fenoxietanol, allí entré en todo lo que hay en el ordenador y decían los franceses.
¿Cómo convencer a alguien de que el fenoxietanol es un estrógeno si la Agencia del Medio Ambiente dice que no lo es? ¿De acuerdo? Es decir, es la lucha siempre de cómo cualquiera de estas sustancias las subes a la categoría de disruptor endocrino cuando hay opiniones que dicen que no en las concentraciones en que se encuentra en el medio ambiente, no más del 1%, no en tal tipo de formulación. Tú compras fenoxietanol, haces tus tests, haces tus ensayos y demuestras la actividad, pero dicen, bueno, eran niveles altos. Bueno, dicen, voy a la epidemiología, mide sus metabolitos en orina, identifica qué es lo que se orina cuando tiene esa exposición, lo asocias, como en la serie de la cohorte francesa Pelagie, con determinadas disfunciones conductuales y en el desarrollo del niño, y hace una asociación epidemiológica que no es de causalidad, es una asociación entre exposición y efecto. Y quieres que con eso se tomen medidas, pero alguien considera que no son suficientes, que no es evidencia suficiente. Yeah. Pero si a ti te alguien considera que es suficiente como para actuar y evitarlo, pues empieza a formular su gel libre de fenoxietanol. Y entonces nosotros muy ufanamente salimos a la palestra y le decimos, ya está en el mercado sin fenoxietanol, sin parabenos, sin colorantes, ¿vale? Y está el 0%, el sin. Y estamos tan contentos porque ya parece que nadie se va a exponer y entonces viene el hospital y nos pone en la mesa, esto está encima de mi mesa para que me lave las manos, este producto que es un gel hidroalcohólico que tiene fenoxietanol al 2,1%. En cosméticos nunca estaba formulado a más del 1%. Aquí está al 2,1%. Y quieren que yo me lo eche en las manos todo el rato, tantas veces como sea posible. Y entonces le dice, hombre, si nos ha costado años de lucha para que no esté en la formulación del gel de forma altruista, ¿no? Por puro convencimiento del productor. Cuando hemos dicho que busque una alternativa, cuando la propia administración lo ha regulado a tal concentración, no me digas ahora que me lo va a poner al 2,5%. Tenemos una sensación terrible de que la crisis COVID ha servido para que todo lo que se iba a hacer hasta febrero del año 2020 se haya dejado en el cajón. El plástico, que pensamos que era un abuso, su uso, ahora es el rey que nos va a proteger de todo. La química sana con preservativos nos van a proteger de todo. Esto, a ver, estaba diseñado para lavarse los guantes entre paciente y paciente. No la mano, no el guante. Te digo otra vez, claro. Para lavarse los guantes entre paciente y paciente, claro. No para aplicarlo libremente en la mano de un niño de entrar a la clase. Y dices, no, pero todo esto bajo control. Sí, vale, si tú estás preservando algo como es la infección por COVID y el daño tan enorme, vale, pero no puedes buscar una alternativa que sea más llevadera, más segura. Entonces, el fenoxietanol está también en muchos cosméticos. Pues si puedes buscar una línea que no lo tenga, mejor. Pues mejor, porque tú te estás... Nosotros tenemos la experiencia, después de 42 años en el tema, 42 años, que todo lleva tiempo y al final caen, porque siempre hay alguien que tiene una alternativa más segura. La alternativa más segura también les permite hacer negocio. Si esto no se trata de irnos a la edad de piedra ni al Pleistoceno. La alternativa más segura le permite hacer negocio y lo que queremos es eso, que haya innovación más seguro con una línea de productos menos agresivos. Tenemos toda esta línea. Nos gustaría que esto ya fuera obligatorio, su presión, porque estáis contribuyendo vosotros con vuestra práctica a la exposición humana a todos estos compuestos. ¿Qué opinas de la opción de la cosmética eco, natural, certificada, por ejemplo? Mira, primero, en todo lo que es eco, natural, certificado, si hay alguien que está avivado como tú del problema y trata de evitarlo,
bendito sea, bienvenido es. Que lo que está haciendo aún no es perfecto. Bueno, pero si tiene conciencia del problema, intentará corregirse. Sí, nuestra apuesta es, por supuesto. Después nos hablan de los problemas de la ecocertificación, de los precios, del control, de la regla, de quién lo hace, bajo responsabilidad de quien sea. Bueno, pues habrá que pulir todo ese tipo de problemas, pero por supuesto que es mucho más buscar algo de alguien que comparte contigo tus inquietudes, que van un poco más allá de las de la administración o que van por delante de, en lugar de dejarte a cualquier cosa. No todo es bueno, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, Nicolás, pero también había una cosa que tenía ganas de que nos explicaras y es, bueno, hay muchas más cosas, pero Sí. El ingrediente perfume o parfum, Sí. que, bueno, sabemos que la ley permite que ahí el fabricante oculte ciertas cosas como para preservar su fórmula y que no Sí. se la puedan copiar. Y siempre se ha relacionado como que tiene que ver con lo que va a dar el aroma a ese producto final. Así es que se ha utilizado una palabra o palabras que en castellano traducidas parecía eso, que correspondían al aroma. Nos gustaría que la concentración o el etiquetado del INCI, del Sistema de Información, en el etiquetado del cosmético y del producto de cuidado personal fuera cuantitativa y que dijera las cantidades además de qué contiene. Ahí aparece siempre parfum, muchas veces con 30 productos delante y otros 30 detrás, una situación intermedia, ¿vale? E incluso nos gustaría que esa parte de información sesgada que no llega al consumidor bajo la idea de que preserva al comercial de ser imitado, porque no te cuenta qué es lo que lleva, fuera completa, ¿no? Nos han comentado que en algunas ocasiones dentro de esa formulación están los estalatos o hay otros componentes que no están declarados en la etiqueta general. Se ha visto así cuando laboratorios independientes han hecho el análisis de la composición, han visto que si está allí el talato o si está el fenoxietanol o si está, y entonces dicen, no, aducen que es que estaba en la parte de componentes no declarados para evitar la imitación. Bueno, eso hace que INCI, la parte secreta más la parte no cuantitativa, que INCI aún sea deficitario. Claro. Pero te recuerdo, está a años luz de alimentos. ¿De acuerdo? Sí. Está a años luz de la detergencia. Porque tú lees la etiqueta de un detergente y te dice tensoactivos no iónicos menos del 1%. Y dice, ¿cuáles? ¿A qué te refieres? Perfume, no sé cuándo. No te indica. Es decir, la detergencia es mínima, solamente te dice que te puedes quemar o asfixiar o morir, y en alimentos nada. En alimentos no va nada más que la parte buena, el constitutivo de proteínas, grasas y otras cosas más, ¿no? Ahora hay un intento en alimentos de que haya un semáforo de que indica toda esa etiqueta que nadie lee, si se puede resumir como la ley de Dios en 5 pecados, A, B, C, D, y hay una posición enorme por los productores en que se resuma y clasifique a los productos en A, B, C, D o E, ¿no? Porque eso podría influir sobre la decisión del comprador, cuando al fin y al cabo nosotros tenemos, y vosotros como profesionales, tenéis que pensar que no somos consumidores, somos ciudadanos con todos nuestros derechos, independiente de cuál sea nuestra posición en el mundo del consumo. Es lo que queremos transmitir, enterarte, formarte para luego ser responsable, ¿no? A la hora de poder. Absolutamente. Y además, muy bien, y además, Elena, como lo hacéis, sin miedo, sin alarma, sin esto te va a matar, no. Esto contribuye a tu exposición. Eso y dice mucha gente que tú estás pagando que esa exposición contribuye a tu enfermedad. Con que si quieres actuar preventivamente, no te expongas. Que nos quedamos un poco ya de cierre con este mensaje positivo de que existe la posibilidad de prevenir. Absolutamente. Ese es el mejor mensaje, ¿no? Hemos tardado años en demostrar que el tabaco está ligado a cáncer de pulmón y ya el Estado se lo ha creído, sigue sacando dinero de la venta, pero ya aparecen esas fotos horribles en el tabaco. Sigue siendo una elección, está controlado el uso en los lugares públicos, incluso en los privados, pero bueno, ya es una asociación
epidemiológica entre exposición y efecto tan dura, cuesta tantísimo dinero, pero hay otras muchas más que son probablemente mucho menos profundas, mucho menos graves, pero que también siguen el mismo camino. Se hace la asociación epidemiológica, se encuentra la causa y se previene evitando la exposición, nada más. Sí, sí. No se demoniza a nadie. Se nos han quedado en el tintero los tintes, bueno, alguna cosa más. Hemos hablado del resorcinol. Del resorcinol, ¿no? No, no lo hemos comentado. Sí, está en la lista de disruptores endocrinos antitiroideos, con que si el gobierno danés, que es un gobierno progresista europeo, lo admite como posible disruptor endocrino tiroideo y a ti te han diagnosticado de hipotiroidismo, no se resorcinol. Tengo una información de una mujer de Guipúzcoa que está en sanidad. Sí. Y bueno, por ella nos enteramos y por unos peluqueros, que ella es clienta de una peluquería que trabaja con coloración a base de plantas, y ella comentó que hay algún estudio que relaciona ciertos casos de cistitis con la fecha en que la persona se ha teñido. Sí, muy probablemente, ¿no? Eso es sencillo porque si es cistitis es una enfermedad sencilla, ¿no? De una irritación química en vejiga y en vías urinarias. Y vincularlo a una exposición química ojalá fuera todo tan sencillo, porque esa cistitis probablemente tenga una vinculación temporal, como tú has dicho, muy cercana a la exposición, y eso nos viene a todos de maravilla, pero en disrupción endocrina la mitad de las enfermedades son multifactoriales y a muy largo plazo. Es decir, que vincular las exposiciones con la enfermedad es muy complejo, lleva mucho tiempo, son enfermedades crónicas. Y entonces pues eso dificulta mucho la credibilidad en el vínculo o en la asociación. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje de utilizar productos donde por lo menos haya lo menos posible de sustancias dudosas. Así es, y no todo es malo, ¿no? No todo es decir, malo. hay cosas peores y mejores, la evidencia está presentada para determinados compuestos, si la administración los suprime, bendito sea el cielo, o el fabricante que se adelanta a esa legislación, mejor todavía. Mejor. Pues Nicolás, muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos contigo, seguro que habremos de encontrarnos muchas más veces. Esta es la segunda entrega. Habrá más, seguro que sí. De verdad, muchísimas gracias, Nicolás. A vosotros, y gracias por estar aquí, y espero que el congreso sea un éxito. Pues a ver, esperemos que sí, ya te contaremos. Bueno, pues no sé qué os ha parecido la entrevista, creo que ha dado mucho de sí, hemos podido tocar muchos temas y ahora a ver si entra Nicolás y nos responde a algunas preguntas que habéis ido formulando. Creo que está conectado y... Hola, Nicolás. Está sin sonido. Nicolás, está sin sonido. Tienes el sonido quitado, creo, Nicolás. ¿Ahora? Ahora sí. Muchas gracias, Nicolás. Al revés a vosotros, Elena. Me he estado oyendo y me parece que cubriste una serie importantísima de aspectos. Queda poco por decir. Qué bien, pues me alegro que te haya parecido así. Pues mira, Nicolás, vamos a proceder a hacerte ahí unas cuantas preguntas. Mira, Gloria Casado dice... pregunta para el doctor Olea sobre el dióxido de titanio. Hace unas semanas, Ecologistas en Acción publicaba un documento alertando del peligro del dióxido de titanio en los productos de alimentación. Mi pregunta es si el dióxido de titanio, siempre y cuando no sea nanopartícula, es para ti, un ingrediente seguro cuando se usa en fórmulas cosméticas. Gracias. Pues mira, no tenemos experiencia personal, pero sí que cuando trabajando en el proyecto europeo con el grupo suizo de Margaret Slump y Walter Lichtensteiger, le pedíamos una alternativa a los filtros ultravioleta, canfenos, cinamato y benzofenonas. Nos aconsejaban que el dióxido de titanio y el óxido de zinc eran la mejor alternativa, siempre y cuando, como dice la persona que pregunta, no estén formulados en nanopartículas, en donde la farmacología o bueno, el comportamiento es muy distinto. Es decir, en principio tendría que revisar qué es lo que están diciendo Ecologistas en Acción, si se refieren específicamente
a nanopartículas en alimentación, porque nosotros lo dábamos siempre como una muy buena alternativa a los filtros ultravioleta, como llaman ellos, físicos, ¿no? Estos que son los físicos. En principio, si siguen las recomendaciones de IARC, ¿de acuerdo?, de la Agencia Europea del Cáncer, la más potente, dice que lo mejor para el sol es no tomarlo entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, más si te quemas, porque entonces te está avisando que eres sensible y lo que hace es que te proteges con ropa o no lo tomas entre las 12 y las 5. La segunda alternativa es la utilización de productos de protección de la piel y si son basados en dióxido de titanio o dióxido de zinc, mejor. Así que hay toda una serie de alternativas hasta llegar a la necesidad imperiosa de una crema, ¿no? Esto responde a otra pregunta que hace Pelueli, que dice ¿por qué producto podríamos cambiar las benzofenonas? En principio parecería, tendría yo que explorar y me comprometo a echar un vistazo en ese informe de Ecologistas de Nación, a los cuales les tengo muchas veces respeto porque son muy serios en lo que están publicando. En alimentación están llevando una serie muy interesante y luchando en España mucho por un mundo sin pesticidas, pero a ver a qué se refiere. En principio yo lo he recomendado siguiendo las recomendaciones del grupo suizo, ¿no? Que esos filtros, no nanopartículas, sino los convencionales basados en dióxido de titanio y dióxido de zinc, son buenos. Vale. Pues bueno, ella dice que si hay algún producto natural que cumpla como protector solar, no sé si se refiere quizá a algún producto que no lleve ningún filtro. No sé No si lo sé. tienes- Probablemente otro de los panelistas sabe más de productos naturales. Acuérdate, Elena, que como yo siempre te he dicho, nosotros estamos en el lado oscuro. Claro, No sabemos nada que cosas malas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay gente que está en cosmética natural y que tiene una información mucho más positiva. Y es nosotros somos complementarios a lo que ellos dicen, pero no podemos ser los líderes de opinión. claro. Mira, luego está Nuria Gabaldá. Nuria Gabaldá, no sé, bueno, es una persona que estuvo ayer también como ponente y ella dice, escribe lo siguiente: INCI es deficitario por muchas más cosas. Las trazas no se consideran legalmente ingredientes y, por lo tanto, no aparecen en el INCI. Está permitido ocultar ingredientes previo pago, las tasas para ello son públicas, aparecen en el listado de tasas de la agencia de la EMS, de la Agencia del Medicamento. Tócate los pies, dice. Pues mira, lo de las trazas es curiosísimo, ¿no? Nosotros hemos asistido, ¿te acuerdas que tenemos muchos trabajos hechos en la presencia de bisfenol A en diferentes productos, alimentarios, no alimentarios? Y en algunas ocasiones, cuando uno dispone de buen aparataje y buen utillaje sensible, encuentra ese producto, bisfenol A, en la composición de un cosmético o en la composición de un alimento. Y entonces apareció una terminología que decía en el prospecto BPA-NI, y no sabíamos qué significaba BPA-NI. Y NI significa no intencional, que significa que a lo mejor está en ese alimento, pero ellos no lo han puesto, porque a lo mejor venía ya contaminando las alcachofas que estaban dentro de la lata de conserva. Es decir, en muchas ocasiones, gracias a la buena resolución que tienen los nuevos sistemas de medida, encuentra un componente que no está y te dicen que no lo han puesto, pero que a lo mejor ya venía como contaminante de algunos de los componentes que ellos han utilizado o se ha incorporado en el proceso de fabricación. Imagínate los eftalatos que se utilizan como flexibilizantes en el plástico, lo que pueden contribuir, por ejemplo, a la contaminación del cosmético por el propio envase o por el propio sistema de llenado del bote o por la propia preparación de la mezcla para ser distribuida en los envases. Es decir, hay toda una serie de contaminaciones en el proceso que no son tenidas en cuenta y que dan que el resultado final sea la presencia de ese compuesto claramente de forma no intencionada. Es decir, no estaba en su formulación, aunque sí esté en su composición. Eso es cada vez más frecuente, ¿no? Uno de los problemas que tenemos ahora muy grande y que afecta claramente a cosméticos. De hecho, en la reunión del año pasado en Barcelona, en el Congreso de Cosméticos, lo comentábamos, es el embalaje, ¿no? El envase, el abuso que ocurre, por ejemplo, en cosméticos de plásticos de determinados colores
que contienen rojo, por ejemplo, que contienen elementos más tóxicos que si el plástico es puramente opaco o transparente. Es decir, que hay toda una serie de, igual que está el embalaje alimentario, del embalaje del cosmético que no se ha abordado suficientemente, ¿no? Y que tiene un enorme impacto, no solamente en la composición del cosmético, Elena, sino todo el impacto ambiental que tiene el desecho de ese embalaje. Claro. Porque en algún momento, Elena, el próximo año, me comprometo contigo, ahora que estamos en esto, hablaremos de dónde va ese plástico. Porque no sé si sabes, en los plásticos mixtos no se reciclan, los plásticos menores de 10 centímetros se cuelan en la tolva, los plásticos complejos no son capaces de recuperarse y al final al gran recuperador de plásticos le gusta la botella de agua limpia de 1,5 litros, pero no le gusta todo ese conjunto de botecitos que tú has tirado al contenedor de plástico cuidadosamente, porque eres muy cuidadosa, y que después no se recuperan porque son plásticos complejos, ¿no? Bueno, a ver si podemos hablar el año que viene Sí. de el envase del cosmético. Hay una persona que pregunta, un poco al hilo de esto, dice que Judith Lago, que a ella le preocupa la fiabilidad de los materiales reciclados, que se utilizan como envases para cosméticos y para alimentos. Dice que cómo se podría identificar si son seguros. Dile a Judith Lago que el año que viene, no, el siguiente, va dedicado entero a la seguridad. Tenemos una experiencia muy amarga en lo que se llama la certificación de la materia prima reciclada para hacer nuevos elementos. La materia prima reciclada recogida de forma temprana y de productos limpios, es decir, la botella de agua que has tirado al contenedor apropiado, ¿de acuerdo?, es fácil de reciclar. La materia recuperada flotando en el océano es la cosa más sucia que te puedas imaginar. Intentan recuperar esos plásticos recogidos para hacer materia prima para nuevos plásticos. Es dificilísimo que obtengan la certificación de inocuidad, fundamentalmente porque vienen impregnados de productos químicos que se han adherido clarísimamente, PCBs, dioxinas, compuestos lipofílicos que están impidiendo el reciclado con condiciones de seguridad de todo ese material. Es decir, Judith ha dado uno de los puntos más terribles de lo que se llama el reciclado, que la clave no es el reciclado, Judith, como todos sabemos, es la disminución del uso. Claro. No la recuperación, sino la disminución del uso. Cuando tengamos ocasión, hablaremos del reciclado de la electrónica. Tu ordenador, tu teléfono móvil, tu televisor, toda la electrónica corresponde a una forma especial de basura que se llama WEEE, que es Electronic and Electric Equipment Waste, la basura eléctrica y electrónica, que ahora nos hemos dado cuenta que va llena de polibromados, de retardadores de la llama, y que cuando se vuelve a utilizar ese plástico para hacer juguetes, como se lo propuso alguien el año pasado cerca de Navidad, incorpora a la juguetería los polibromados en concentraciones superiores a las que tenían que estar formulados. Es decir, el reciclado es, bueno, quien tenga ocasión de leer el libro verá que a pesar de la opinión del editor, hay un capítulo que se llama Quien recicla M, no quiero decir la palabra que es ordinaria, obtiene M reciclada. ¿De acuerdo? Claro. Nicolás, no tenemos mucho más tiempo porque ya nos hemos pasado un poquitín. Hay una pregunta que tiene que ver directamente con la peluquería, que es cómo actúan los PPD y los PPT de los tintes en la piel. Pregunta si son disruptores endocrinos. Esto está en la lista que gentilmente nos vas a comentar. Al doctor Nicolás Olea le hemos pasado una lista con todos estos ingredientes y nos va a explicar los que sí son disruptores endocrinos, los que no lo son, qué tipo de repercusión pueden tener. Entonces, si te parece, esto lo dejamos para ese... Muy bien, muy bien. Independiente de que ahora lo comentemos, acuérdate que en el 2021, que seguiremos aquí viéndonos, hablamos de plásticos, en el 2022 de productos lipofílicos que atraviesan la piel. Es decir, hay tema para tiempo. Y os agradezco enormemente, no me tienes que dejar que lo diga, enormemente que vosotros seáis de los pocos que a pesar de toda esta crisis maldita tenéis encendida la llama
del interés en todas estas cosas. Parecería que nos tienen a todos encerrados y además asustados, ¿no? Pues no, hay cosas que deben seguir diciéndose claras y alternativas que hay que presentar de forma valiente, ¿no? Enhorabuena a vosotros. Gracias, gracias a ti por ayudarnos siempre, Nicolás. Voy a cerrar con una pregunta que es un mensaje yo creo que muy positivo. Laura dice, tengo una autoinmune de tiroides y gracias al cambio de alimentación y quitarme la mayor parte de disruptores endocrinos he conseguido quitarme la medicación. Y así es, así es. Laura, es una cosa curiosísima. Afortunadamente los clínicos saben que el cuadro que tú presentabas es reversible. No saben ni cuándo ni cómo se va a quitar, pero están actuando de una forma muy prudente, no haciendo tratamientos agresivos ni cirugías, sino esperando a que se resuelva porque saben que se resuelven de forma espontánea. Probablemente, como tú estás diciendo, eliminando las exposiciones. Pues genial. Antes de que te vayas, Nicolás, vamos a hacer un sorteo. Nicolás va a sortear uno de sus libros, un ejemplar de su libro Libérate de tóxicos y, bueno, lo dedicará personalmente de puño y letra al afortunado o afortunada que le toque Bien. el sorteo. Qué buena idea has tenido. Seguro que sí. Es un libro que aclara muchísimo y ayuda muchísimo a... A ver, ¿qué quiero poner? Aquí tenéis, esta es la portada y ahora estamos procediendo al sorteo. Ahí está. Jennifer Rodiño Besada. Enhorabuena, Jennifer. Nicolás, muchísimas gracias. A vosotros. Y que sigáis con este entusiasmo y con esta fuerza y enhorabuena por lo que estáis montando. Muchas gracias. Esto se va a consolidar como el gran congreso de la peluquería ecológica en España, seguro. Bueno, gracias y hasta siempre. A vosotros. Chao.